Kirsten y todos los distinguidos participantes en esta mañana. Espero que estén muy bien y que Dios esté con ustedes y guiándolos en cada momento y en cada circunstancia. Para nosotros es un gran gusto el que nos estén acompañando y durante los próximos minutos estaremos pasando revista acerca de la realidad económica que impacta las decisiones que en sus empresas, en sus familias, el nivel de macroprecios están visualizando. Y con ello, entonces, tratar de definir decisiones y tomar las mejores que éstas sean para optimizar todos los elementos que están orbitando alrededor de sus corporaciones, instituciones y empresas. Para lo anterior, me voy a hacer valer de unos slides con los que vamos a ir revisando algunos de los elementos más importantes y de los aspectos más destacables de lo que ha sido la coyuntura económica actual y cómo se modelaría esto para los próximos meses. Muy bien. Vamos a empezar entonces un poco con el contexto internacional y cuáles son las lecturas que estamos visualizando dentro de cada una de ellas. Muy bien. En cuanto a lo que es el entorno global, vamos a estar viendo, por ejemplo, aspectos del manejo económico, sobre todo en lo que a la desaceleración a nivel internacional respecta. Todavía contamos con niveles de inflación relativamente altas, están todavía enquistadas en niveles en los que los bancos centrales internacionales no esperan tener en el largo plazo. Por el contrario, más bien se anhela a que estas tasas vayan a bajar un poco más. Este no ha sido el caso de Costa Rica, que vamos a ver más adelante. Lo que ha hecho que, por ejemplo, las tasas de interés a nivel internacional hayan estado relativamente altas y por un periodo de tiempo un poco más extenso de lo que se esperaba. Con ello, entonces, se esperan mejores rendimientos dentro de lo que son los activos financieros, en espera de que, conforme va pasando el tiempo, los niveles de inflación vayan cayendo. A nivel internacional, se está desdibujando completamente y reescribiendo los libros de texto con respecto a tres elementos que en este momento, para algunos países, está siendo de gran beneficio y para otros no tanto. La creciente tensión global y sobre todo los manejos geopolíticos están invitando a muchas empresas a que produzcan y desarrollen lo que antes hacían en otras economías con ventajas competitivas bastante más claras, hacerlo en aquellas economías en donde priva no los términos en los cuales hacen mejor o más barato las cosas, sino primero en la ideología política en la cual usted está. Entonces, esto sí es un elemento disruptivo completamente en el comercio internacional, ya que antes lo que determinaba precisamente el comercio internacional eran las ventajas competitivas que podía tener cada una de las economías y con ello, pues entonces, buscar de esta manera productos mucho más eficientes y más baratos para el trasiego y el comercio. Hoy en día, pues pareciera que no es tan así. Es, primero, si usted está alineado con la línea de pensamiento que yo tengo, si usted comulga con una relación de más largo plazo, si usted de alguna manera es más afín a las ideas de un determinado gobierno u otro. Y saldado este tema, pues ahora sí, vamos a ver si hacemos negocio o lo invito a que usted produzca en estas zonas en donde está orbitando más estas líneas de pensamiento. Esto lo que está provocando es que se fragmente el mundo. Lo que antes teníamos a principios de siglo, finales del siglo pasado, donde privaba la globalización, pues hoy en día más bien estamos en ruta a una fragmentación. Entonces se están acomodando fragmentos en el orbe donde podemos estar hablando de naciones con una tendencia más democrática, con algunas un poco menos democrática o tal vez más autocrática. Y con base en eso, pues entonces el comercio internacional se ve desdibujado, porque entonces algunas empresas donde producían en algunos países, donde esto era un elemento secundario, hoy resulta ser un elemento de primera importancia.
y se propician leyes para que eso ocurra. En el caso costarricense, esto es de beneficio, puesto que en Estados Unidos ya hace algunos años se firmaron algunas leyes que propician a que economías que, perdón, a empresas que tenían productos en otras economías, se les invite a que produzcan más cerca de lo que es el eje de influencia de Estados Unidos, por ejemplo, lo que se le conoce precisamente como estos fenómenos de friendshoring y nearshoring. Esto parece que va a marcar la pauta durante mucho tiempo y es parte de las explicaciones en las que el tipo de cambio nuestro ha tenido un nivel bastante más bajo y que en los últimos días ha subido, pero por un tema más de carácter estacionario, más de carácter temporal. En lo que la tecnología implica, pues la aplicación de la inteligencia artificial y todo lo que es la carrera tecnológica y el acceso y la motivación a las carreras que tengan grandes componentes de ciencia, ingeniería, matemática, propicia a que estos elementos sean súper importantes y que determinen las pautas para la creación de nuevos empleos en los próximos años. Aquellas actividades en donde la actividad humana sea más intensa en mentefactura y no tanto en manufactura, es lo que marcará la pauta para las próximas décadas, sobre todo en regiones como la nuestra, como Latinoamérica. En lo que a nivel de geopolítica y conflictos armados respecta, no cabe duda que esto hace un cóctel mucho más complicado y un análisis mucho más difícil para poder dibujar qué es lo que esperamos en el futuro. Y el problema, que claramente es los conflictos que tenemos hoy armados en Oriente Medio y Europa del Este, la pregunta más de fondo es, bueno, ¿y cuándo va a terminar? ¿Cuándo es que esto se va a acabar? Porque el hecho de que no se acabe enciende todavía conflictos que pueden extenderse a través del tiempo y tener afectaciones a nivel mundial muy, muy grandes, sobre todo en commodities, sobre todo en lo que tiene que ver con la inflación importada de estos países. Recordemos que, por ejemplo, a principios del conflicto entre Rusia y Ucrania, hubo problemas muy importantes en lo que a semilla respecta, girasol, granos. Muchas economías de África se vieron amenazadas precisamente porque se cerraron las líneas de comercio y de trasiego marítimo. Eh, en el caso de Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con el tema de el petróleo y los elementos que esto invita a pensar de que pueda incendiarse mucho más la zona de lo que está actualmente. Entonces aquí el problema que tenemos es la extensión del tiempo, que se está prolongando en el tiempo. Y uno no deja de pensar, por ejemplo, en conflictos como los que tuvo Rusia con Afganistán, que duraron hasta 10 años. Y lo que vino a romper y sacar a los rusos de Afganistán fue precisamente elementos que ocurrieron dentro de la economía rusa, en aquel momento la Unión Soviética, con la perestroika y la caída del régimen que en ese momento existía y la fragmentación que luego hubo con toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, uno pensaría de que, bueno, un conflicto como estos pareciera que debe de terminar mediante un elemento disruptivo que haga que efectivamente se detengan las hostilidades. Hoy en día se va, bueno, este mes hay una conferencia de prensa, perdón, una conferencia de paz para tratar estos temas, pero lamentablemente no están invitados los actores más importantes dentro de este conflicto. Entonces pareciera que vamos a tener lamentablemente que descontar estos eventos a través del tiempo y con la gran pérdida de vidas humanas que significa. Y pues pareciera que a nivel de comercio internacional y a nivel de economía internacional se está descontando de que estos conflictos se busca más que estén encapsulados, o sea, que queden encerrados en la zona en donde están, lamentablemente con las pérdidas que eso significa económicas y humanas, y que se extienda en el tiempo hasta que ocurra un evento disruptivo que esta cosa haga que le ponga fin a estos temas. Y otro de los temas que también llama poderosamente la atención es todo el tema del cambio climático. Todos los efectos que hemos estado teniendo del niño, eh, el invierno que se avecina, que se espera que sea uno de los más intensos que hemos visto en nuestra historia, pues viene acompañado de, lamentablemente, catástrofes en las que
la infraestructura se ve fuertemente amenazada, no solamente a nivel local, sino obviamente a nivel internacional, lo que invita entonces a pensar en reconstrucciones y pensar en cuáles son aquellos elementos en los que deberíamos de anticipar para tratar de protegernos de estas contingencias climáticas, desencadenando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con hambrunas o inclusive carencias de agua en algunas zonas. El crecimiento económico a nivel mundial, entonces, dado las circunstancias que les expongo, hace pensar de que no vamos a crecer tanto como antes estaba creciendo. Más bien es un tema en donde se espera estabilidad de lo que hemos visto en los años anteriores, donde los niveles de crecimiento económico no se ven de alguna manera alterados, sino que es un continuo de lo que hemos estado observando en los años anteriores. Hay una recuperación que se mantiene a través del tiempo. Los plazos en los cuales se ven estas mejoras se ven más extendidos. No hay una recuperación en la que en los próximos años uno pueda estar diciendo vamos a crecer 1% mayor que lo que fueron los anteriores. Por el contrario, más bien a consecuencia de estos eventos que les he descrito anteriormente, se espera de que en el mejor de los escenarios nos mantenemos como nos hemos estado comportando en los últimos años, particularmente en tasas que anden en el orden del 3,2% y solamente algunos puntos decimales que puedan crecer en algunas economías avanzadas que permiten un crecimiento un poquito mayor. Pero, por ejemplo, en algunas otras economías de desarrollo, más bien lo que el décimo vaya a estar ganando las economías desarrolladas es lo que en otras más bien se vayan a estar perdiendo. Con respecto a la región, en América Latina y el Caribe, vamos a tener una leve desaceleración, una menor demanda de materias primas y un impacto sobre lo que tiene que ver con las altas tasas de interés. ¿Esto por cuanto a qué? Bueno, en la medida en que los Estados Unidos, la principal locomotora que atiende precisamente el hemisferio occidental, no esté creciendo y más bien muestre algunos elementos en donde se va a ralentizar, hace pensar también de que, por ejemplo, algunas zonas que dependen estrictamente de estos también vayan a tener algunos factores en los que no vayan a crecer tan fuertemente. Eh, Esto hace pensar de que la demanda eh, externa por parte de lo que son las exportaciones que Costa Rica remite, puede ser que tenga algún nivel de desaceleración. Y las tasas de 2 dígitos que nosotros vimos en semestres anteriores, pues bajo el contexto actual se hace pensar de que no vayan a estar creciendo tanto. En otras zonas probablemente sí va a haber un esfuerzo un poquito mayor, pero en términos generales es una visualización de lo que teníamos en los últimos 2 o 3 años anteriores en lo que es el crecimiento de la región. En lo que a Estados Unidos respecta y lo que es el elemento más importante que determina las tasas de interés de esta economía, los niveles de inflación todavía están ligeramente altos con respecto a lo que la Fed desea de que tengan que estar en el largo plazo. El valor meta de largo plazo de la Fed anda en el 2%. En este momento nosotros tenemos un nivel del 3,6%. Los niveles de variación con respecto a los crecimientos de la inflación hacen pensar de que las tasas de interés, que es el principal instrumento para contener este flagelo, se vayan a mantener por un periodo de tiempo mayor. Las expectativas de que las tasas de interés vayan a bajar en el futuro pueden darse, pero en un periodo de tiempo mucho más extenso. Entonces, se hablaba de que este año iban a haber 2 a 3 reducciones de la tasa de política monetaria por parte de la Fed, pues se espera ahora que eso se contenga a 2 o 1 nada más, en la medida en que se determinen cuáles son los valores de inflación que va a tener la economía estadounidense. El factor positivo de todo esto es la tasa de desempleo. A pesar de estos niveles, la economía estadounidense está en pleno empleo. O sea, niveles de tasa de desempleo que estén en el orden del 3,9, 4%, y con la variación de nóminas no agrícolas, con los niveles que tenemos actualmente, hacen notar de que el nivel de crecimiento
de la economía estadounidense está relativamente inmune a los incrementos en las tasas de interés. Recordemos hace algunos meses atrás en donde se hablaba del advenimiento de una recesión, precisamente como consecuencia del incremento tan repentino que se dio por parte de la Fed para poder incrementar las tasas de interés y contener la inflación. Parte de ello, las consecuencias que se dieron fue la quiebra de algunos bancos regionales, como Silicon Valley, por ejemplo, y Signature Bank. Esos elementos hoy en día están desaparecidos, se extinguieron, están fuera de la ecuación. Hoy en día el elemento más importante aquí es, bueno, ¿por cuánto tiempo deben de estar entonces las tasas de interés en el nivel que tenemos actualmente para que tengan un impacto en la reducción de la inflación? Entonces, el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal ha considerado de que las tasas de interés a la cual se tienen en este momento se deben de mantener un poco más. Entonces, eso va a hacer que el spread entre las tasas de interés internacionales y las locales que tenemos en nuestro país se vaya a incrementar a través del tiempo, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante en los slides que aquí tenemos. Por ello es que esa medida de controlar la inflación ha mantenido en todas las economías desarrolladas, en el caso de Estados Unidos está en el orden del 5,5%, en el caso de Reino Unido está en 5,3%, Canadá en 5%, en Europa está en 4%. Y se espera que se dé y se mantengan estos niveles de esta manera. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es una leve reducción de las tasas de política monetaria en algunos de los países que tienen como objetivo la inflación dentro de su manejo de política monetaria. En el caso de Costa Rica, esto se ha acentuado un poco más porque se ha logrado tener un mejor control inflacionario. Se ha aterrizado un poco más el nivel de inflación al punto de que en los últimos 7 u 8 meses más bien hemos tenido deflación. Y más bien lo que se propicia ahora es tratar de que el nivel de inflación costarricense esté dentro de ese corredor del 2 al 4%. Por ello es que los niveles de tasa de interés de política monetaria de nuestra economía están en los niveles que tenemos y que claramente están bastante más bajos que los de otros bancos en la región latinoamericana. Dado lo anterior, entonces, la curva de rendimientos a la cual se enfrenta Estados Unidos ciertamente ha mostrado un incremento importante. De hecho, parte de ese elemento de la recesión es la preocupación que se tiene de que las tasas de corto plazo, entiéndase de menos de 2 años, son más altas de las que uno puede ver, por ejemplo, a más de 10 años o 30 años. Esos temas, pues, hacen notar que son campanadas de que existe o podría existir una recesión en la economía de los Estados Unidos, pero la ventaja de esto es que las diferencias no son tan abultadas. O sea, estamos hablando de 75 puntos base y que eventualmente en la medida en que la inflación llegue a controlarse, muy probablemente estas tasas de interés empiecen a bajar y muestren entonces un comportamiento de la curva de rendimientos más normal con una pendiente positiva. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a ver un poco cuál es el impacto que tenemos a nivel de Costa Rica y el contexto en el que se desenvuelve nuestro país. Eh, Básicamente en lo que es nuestra economía, hay una revisión al crecimiento, aunque este año ha sido un poco disminuida con respecto al anterior. Hay una disminución de tasas de interés, que es lo que propiciaría ese crecimiento en el 2025. Hay una mejora importante dentro de las finanzas públicas. Esa reducción de la inflación que hemos tenido ha propiciado precisamente que tengamos tasas de interés mucho más bajas. Y esto ha favorecido una mejora en la calificación de riesgo de nuestro país, lo que permite que el gobierno acceda a endeudamientos mucho más baratos de lo que antes teníamos. En cuanto a lo que es el comercio internacional, hay oportunidades de estos eventos de nearshoring y friendshoring, que era lo que habíamos hablado, aumento de la inversión extranjera directa y una actividad empresarial en el régimen de zonas especiales que ha venido creciendo a 2 dígitos.
En cuanto a lo que es el tema de geopolítica de América Latina, hay bastantes temas aquí en cuanto a flujos migratorios y materias primas. De hecho, los precios de estas han tendido a estabilizarse, lo que ha favorecido el manejo de la balanza comercial costarricense, al punto de que hemos estado gozando de superávits de la cuenta corriente. O sea, los niveles de exportación que nosotros tenemos con respecto a la importación han sido mayores, cosa que hace tiempos que no se percibía. En cuanto a lo que es el tema de cambio climático y conflictos armados, también esto podría generar algunas alteraciones, cosa que todavía no se perfila. En la última reunión de la OPEP se determinó que efectivamente se iban a continuar con las restricciones de producción de crudo, a pesar de que existen riesgos latentes de que esto pueda de alguna manera incrementar los precios de estos y ralentizar aún más el crecimiento económico, cosa que no es algo que sea del agrado ni para los países miembros ni para los que no lo son. Entonces, más bien se ha manejado un precio bastante más frugal, el manejo de la OPEP casi no es tan determinante dentro de lo que es el mercado de petróleo, y el precio está respondiendo más a las tensiones que pueda tener en cuanto a la necesidad de este para el crecimiento de cada uno de los países. Muy bien. En cuanto a la actividad económica, uno de los temas que en este momento hemos estado analizando es que efectivamente veníamos de una contracción. El crecimiento económico ha estado más explicado por el lado del régimen, del lado del régimen especial, especialmente lo que tiene que ver con zonas francas y exportaciones. El régimen definitivo apenas está mostrando algunos atisbos de crecimiento, no ha sido así como tan despampanante como ha sido el manejo de zonas francas. Y esto es un elemento que es diferenciador dentro del tema del nivel de empleo y desempleo. El nivel de empleo que requieren las zonas francas es de un empleo mucho más especializado. Es de personas que hablen un nivel de inglés, que tengan un nivel técnico, que tengan un nivel de preparación un poco mayor. En el caso del régimen definitivo, el nivel de trabajo, de mano de obra que se requiere no es tan intensivo con respecto a lo que tiene que ver con respecto a las necesidades y habilidades duras que requiere la parte del sector exportador o de zonas francas. Eh, ya que estamos hablando de transportes, de comercio, de construcción, y con ello entonces la demanda de personal con respecto a este sector, eh, dado que el crecimiento no ha sido tan abultado, pues es un poco más baja. Eso explica de alguna forma los niveles de desempleo y también las tasas de desatención o de los desalentados que no han participado dentro de la incorporación en la fuerza laboral, y lo que explica precisamente los niveles de desempleo que nosotros tenemos. En la medida en que el régimen eh, definitivo vaya creciendo más de lo que es el régimen especial, pues entonces los niveles de empleo deberían de estar creciendo mucho más. Hoy en día se habla un poco que esas cifras de empleo han crecido, pero no estrictamente por la creación de nuevos empleos, sino más por otros factores como los que les estoy explicando en cuanto al hecho de que hay muchos desatendidos, hay muchos desalentados que han abandonado la fuerza laboral, y pues entonces la población económicamente activa se ve reducida, provocando incrementos en el nivel de empleo y que el nivel de desempleo esté bajando. En cuanto al crecimiento económico real y del PIB, las proyecciones para el 2025 andan muy parecidas para con este año, del orden del 4,1, del 3,9%, un poco en línea de lo que es una calca de lo que fue el año pasado. Hay constantes revisiones para con el crecimiento económico. Eh, Aunque los niveles de crecimiento que nosotros estábamos viendo con respecto al régimen especial que antes teníamos, definitivamente con estos valores que tenemos ahora, no eran sostenibles en el tiempo. El régimen especial está más en el orden de crecer de un dígito, de acuerdo con la capacidad que se tiene actualmente por parte de nuestra economía, y esto es lo que se mantendría en el largo plazo. Eh, Esto es lo que está apoyando precisamente los niveles a los cuales el Banco Central estima una proyección
del orden del 4,1 al 3,9%. En cuanto a lo que es el crecimiento y por sectores, el consumo de hogares y de las instituciones sin fines de lucro al servicio del gasto de los hogares, es el que se espera que ofrezca la mayor respuesta o lo que responda más al crecimiento del PIB. También la formación bruta de capital es otro de los elementos que motiva precisamente ese crecimiento, así como también el sector exportador. En cuanto a lo que la actividad económica respecta y el estimado, pues las actividades profesionales, científicas, lo que es alojamiento y servicios de comida, lo que es transporte, información y comunicaciones, son las que explicarían un poco más el crecimiento de lo que se avecinaría para el 2024. En cuanto a lo que es el manejo del crecimiento de exportaciones, aquí les mostramos precisamente el desempeño de lo que ha habido con respecto desde el 2015 hasta el 2023 y sobre todo cómo la participación del régimen eh, especial ha venido creciendo bastante más de lo que en cuanto al régimen definitivo respecta en lo que es el manejo de las exportaciones. Y eso se nota precisamente en la composición de las exportaciones. Nosotros nos estamos volviendo un país mucho más intensivo en servicios, mucho más sofisticado en lo que es insumos para la alta tecnología. Y esto propiciado precisamente a acuerdos y leyes que están siendo impulsadas en los Estados Unidos. Por ejemplo, el CHIP Act es uno de ellos. Y definitivamente el país está volviendo un hub para poder atraer esta mano de obra sofisticada, para poder atraer estos recursos importantes, para tratar de mejorar el nivel de exportaciones, cosa que es lo que explica precisamente lo que vamos a ver más adelante del tipo de cambio. Aquí podemos estar viendo un poco el comportamiento dentro de lo que es este año y lo que llevamos del 2024 y sus composiciones tanto porcentual como nominal. Y definitivamente el manejo de las exportaciones por regímenes se nota que ha ido increciendo. Y ese comportamiento no se nota que vaya a haber una reversión. Ahí es donde entonces uno se pregunta, bueno, ¿es posible que el tipo de cambio vaya a tener niveles de crecimiento como los que tuvimos hace 2 años, por ejemplo, hace 3 años? Si estas cosas desde el punto de vista fundamental se mantienen, si por ejemplo estamos viendo que el régimen de exportaciones se está incrementando de una forma sostenida e inclusive la cuenta corriente se está mostrando con valores positivos, es extremadamente difícil pensar que el tipo de cambio vaya a tener niveles de devaluación como los que tuvimos hace unos 2 o 3 años atrás. Más bien, hay que ir pensando en niveles de tipo de cambio que estén alineados con respecto a los fundamentales que aquí estamos observando. En cuanto a lo que es al nivel de inflación, la ruta, la brújula que marca la pauta de nuestra política monetaria, estos están mostrando niveles que con las tasas de interés actuales, deberíamos de ver incrementos un poco mayores con respecto a la inflación. Ahora, el 20 de junio, que se reúne la Junta Directiva del Banco Central y que va a determinar si la tasa de política monetaria, que hoy en día está en 4,75, vaya a bajar, por ejemplo. Yo creo que va a estar muy en línea con los resultados de la inflación que nosotros que podamos ver al cierre de lo que fue en mayo y lo que son las expectativas con respecto a este indicador. Si, por ejemplo, el nivel de inflación nos sorprende y podemos estar viendo con un nivel de un 1%, no sé, 1,5%, que esté más acercándose al corredor que tiene el Banco Central en el orden del 2%, dado el nivel que tenemos actualmente, uno podría esperar que el comportamiento de la tasa de política monetaria pueda ser estable o se mantenga. Si, por ejemplo, vemos niveles de inflación todavía en el 0%, o los niveles que vimos, por ejemplo, al cierre de abril, muy probablemente entonces la autoridad monetaria determine de que tiene que haber reducciones con respecto a la tasa de política monetaria. Con respecto al tipo de cambio y las variaciones que nosotros hemos estado observando,
reflejan precisamente los fundamentales de nuestra economía y hemos estado viendo cómo sistemáticamente se ha venido apreciando, asociados sobre todo a algunos documentos que ha mencionado el Banco Central en cuanto a la productividad que tiene nuestro país, pero sobre todo a lo que es el influjo de los flujos de capitales que hemos estado percibiendo por las exportaciones, como ustedes observaron, han venido creciendo, así como también la inversión extranjera directa, sobre todo también con el advenimiento de los turistas por la temporada alta que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, cómo se comportan otras monedas, dado el fenómeno que ha estado percibiendo Costa Rica, pues es muy diferente, es extremadamente diferente. Por ejemplo, en enero del 2022, utilizando como índice de base esa fecha para con otras monedas a nivel centroamericano, claramente nos damos cuenta de que los niveles de apreciación que ha tenido la nuestra con respecto a otros son ingentes, ¿verdad? Y es algo pareciera muy exclusivo de nuestra zona geográfica. Con respecto a otras a nivel latinoamericano, sí es importante mencionar que en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, sí nos mantenemos todavía por arriba de algunas, aunque, por ejemplo, en el caso de Colombia y en el caso de México, han estado también creciendo, sobre todo por los mismos fenómenos que acompañan el movimiento de capitales, como es el friendshoring y el nearshoring. Y internamente, ¿cómo se ve el mercado Monex con respecto al tipo de cambio? Bueno, sí hemos estado observando que lo que fue el año pasado, hubo un empuje importante a la apreciación. Hemos observado que las compras netas de ventanillas, que es uno de los elementos que determina precisamente el ímpetu con el cual el tipo de cambio puede estarse apreciando o apreciando, para lo que llevamos de este año, las cifras han sido ligeramente inferiores a las que tuvimos con respecto a los meses exactamente iguales del año pasado. Esto lo que invita a pensar es que los niveles de apreciación con los cuales gozamos en los meses anteriores están llegando a un piso. Y los niveles de apreciación que hemos estado viendo, pues no deberían de volcarse a niveles de 450 o menos, por ejemplo. Más bien ahora lo que estaríamos observando es que con costos llegan a los 500 y empiezan a reversarse por el tema cíclico que ahorita estamos teniendo. Los meses que se avecinan antes de noviembre son meses relativamente secos en lo que a tipo de cambio respecto, a menos de que ocurra algún evento que propicie un incremento más importante de los ingresos en dólares. Y uno de ellos es los 1.000 millones que todavía tiene el gobierno para poder emitir en los mercados de capitales. Es una cantidad muy importante para nuestra economía y que estaría el gobierno recibiendo en el segundo semestre de este año. Esto lo que permite es, de alguna manera, contener el tipo de cambio y que de alguna manera, pues en el periodo en el que todavía estaríamos ausentes de dólares, pues con este vendría un poco a estabilizar eventuales devaluaciones que puedan darse dentro de la moneda. Igual las operaciones netas con el sistema público no financiero se han mostrado relativamente estables con respecto a lo que han sido los periodos de los meses de los años anteriores, lo que hace pensar que tampoco esto vaya a gatillar devaluaciones para con nuestra moneda. En cuanto a lo que son las ventanillas y el sistema público no financiero, como podrán notar, aquí lo que hemos mostrado con estos triángulos es precisamente cómo se ven lo que fue el 2022 y el 2023 con respecto a las compras netas y cómo es que explica precisamente esos niveles de apreciación que nosotros habíamos disfrutado del 2023. Igual con respecto al sistema público no bancario, también los niveles acumulados hacen notar precisamente que las exigencias que antes tenían eran menores. ¿Cómo se ve esto de cara a este año y para lo que se espera con el 2024? Muy similar, muy similar. Esto es lo que hace notar que precisamente los niveles de tipo de cambio que vimos en el 2023 como pisos se mantengan ahí y no vayan a darse un nuevo piso, por ejemplo. Entonces,
lo, de alguna u otra manera, dependiendo del punto de vista que usted se encuentre, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó para los que tenían niveles de exportaciones más altos, los niveles de apreciación que les afectan, para los que ganan en dólares, y al inverso, el disfrute del beneficio que se tiene de la apreciación para con aquellos que tienen deudas en dólares, para aquellos que tienen una posición corta en dólares, para los importadores, pues ya terminó. Entonces aquí lo que estamos visualizando para este año es un periodo en donde haya un nivel de estabilidad, en donde el tipo de cambio ya no vaya a estarse precipitando en los niveles que teníamos el año pasado, sino que más bien va a estar en un nivel de oscilación entre el orden de los 510 hasta los 550. Y eso lo estamos visualizando dentro del mercado Monex. Llama mucho la atención que, por ejemplo, los niveles de tipo de cambio que nosotros estamos visualizando actualmente del que marca la pauta de el binomio color dólar, son con montos muy pequeños. Las apreciaciones que nosotros teníamos el año pasado estaban acompañadas de operaciones en Monex de más de 30 millones de dólares diariamente. Hoy en día, las operaciones que nosotros estamos visualizando en Monex diariamente son acompañadas con volúmenes que no superan los 10 millones, 7 millones de dólares. Eso muestra un poco precisamente de alguna manera la falta de liquidez en dólares que se están dando en los mercados, también en el MIL hay una carencia de estas y refleja precisamente el comportamiento de lo que estamos observando con respecto al tipo de cambio. Recién hasta el día de ayer hubo una apreciación muy pequeña de 2 colones, pero estaba en valores de 531, ahora está en 529, con niveles en donde efectivamente se ven que esos nuevos niveles a los cuales se está alcanzando la divisa se mantengan a través del tiempo. En lo que llevamos del mes, se refleja con respecto a las compras netas de ventanilla de los intermediarios cambiarios y cómo se han visto con respecto al año anterior versus a este año. Nótese que el año anterior sí habían montos, digamos que un poco mayores, con respecto a lo que es hoy. Hoy esos saldos de ventanilla se han reducido un poco más con respecto a lo que teníamos el año anterior. En lo que a reservas monetarias internacionales respecto, estas se mantienen sólidas. Recordemos de que ya se hizo la cancelación del préstamo que se tenía con el FALAR. Y pues, de alguna manera, este nivel favorece precisamente cualquier ataque especulativo que podamos tener de la moneda y es algo que el Banco Central ha mantenido y fortalece para con la estabilidad de este tipo de cambio que es el que les estamos comentando. Las tasas de interés, bueno, pues las tasas de interés, como les comento, en este momento están en el 4,75, un nivel bastante bajo, raramente bajo, y lo digo así porque normalmente estas tasas de interés siempre están por arriba de las que ofrece Estados Unidos. Estados Unidos es una economía con un nivel de riesgo mayor, eh, debería de tener una tasa de interés más baja que la nuestra, porque nosotros al tener una calificación de riesgo más baja tenemos una tasa de interés más baja. No debería ser al revés, no debería de estar asociado a una tasa de interés mayor con un nivel de riesgo mayor. Básicamente, la respuesta está asociada con el nivel de inflación. Los niveles de inflación que tiene Estados Unidos, como acabamos de ver, del orden de 3%, 3,5%, son muy diferentes a los niveles de inflación que tiene nuestra economía del 0%, o inclusive negativos, dependiendo del periodo de tiempo que usted quiera visualizarlo. La política monetaria actúa sobre eso, no sobre una calificación de riesgo. La calificación de riesgo es la capacidad de pago que pueda tener una economía en el largo plazo, que efectivamente esa es más sólida, la de Estados Unidos, que la que puede tener nuestro gobierno, pero en lo que a materia de tasas de interés respecta, actúa sobre la inflación. Dado que la inflación nuestra en este momento necesita levantarse, tiene que estar de acuerdo con el nivel meta que aspira el Banco Central en el orden del 2 al 4%, pues entonces propiciaría que las tasas de interés estén en esa línea. En la medida en que logre aterrizar en ese corredor, pues entonces llegamos a una especie de tasa neutral, de tasa de interés, una en la que no propicie consideraciones en las que afecte el comer, que afecte
el crecimiento económico, pero tampoco al punto de que vaya a desalinear los niveles de inflación que pueda tener el Banco Central. De esta manera, pues entonces es lo que les platicaba. Vemos, por ejemplo, esa diferencia con respecto a la tasa de interés nuestra con respecto a la de la Fed y que eso propiciaría algún tipo de movimientos de capitales. ¿A qué? A que se empiecen a dolarizar. ¿A qué? A que vayan periodos de devaluación. El Banco Central ha advertido de que está anuente a recibir y poder contener estos eventos que se puedan dar en el futuro y sobre todo con el nivel de reservas que tiene actualmente. Entonces, no es un evento de preocupación que uno pueda tener si los agentes económicos, al ver la diferencia de tasas que eventualmente el 20 de junio, al poderse extender un poco más, y si el Banco Central determina que la tasa de política monetaria no debe estar en 4,75, sino en 4,50 o en 4,25, pues extendería más ese spread y propiciaría más los depósitos en moneda extranjera más de lo que podría ser en moneda local. En cuanto a lo que es la política monetaria en algunos otros países, ya lo vimos en los cuadros anteriores y es lo que se ve en pantalla en comparación con respecto a otros. Nosotros tenemos una de las tasas de interés de referencia mucho más bajas en la región, precisamente porque tenemos un nivel de inflación bastante más bajo. En la medida en que la inflación empieza a subir, debería entonces también ser concomitante la tasa de política monetaria para poder contener esos niveles de inflación que tenemos. Y esta es un poco la diferencia y los spreads que nosotros vemos con respecto a varios mercados, en este caso en recompras, donde se nota que ese comportamiento macroeconómico se está extendiendo a los mercados bursátiles y vemos esas diferencias en donde el premio por invertir en colones se está haciendo mucho más pequeño y las alternativas que brincan a la mesa son en dólares. En cuanto a lo que son cifras fiscales, pues aquí vemos lo que es el resultado real y la estimación para el resultado primario. Recordemos que el resultado primario es la diferencia de los ingresos menos los gastos, excluyendo el pago por el servicio de la deuda, y este ha mantenido un crecimiento importante. En la medida en que este se mantenga creciendo, favorece precisamente a tener un mejor desempeño financiero con respecto al déficit. Y un déficit del 3,10, cuando antes veníamos del 6, ha propiciado precisamente mejoras en las calificaciones de riesgo, que es lo que vemos acá en pantalla. Los niveles a los cuales las calificadoras de riesgo le dan a nuestro país, ha propiciado precisamente una mejora. Y aquí les dejamos precisamente lo que significan esas calificaciones de riesgo y cuáles el objetivo que tiene el Ministerio de Hacienda para poder alcanzar la calificación de riesgo. El grado de inversión, que es uno de los objetivos que ha tratado de mantener el Ministerio de Hacienda, es el propósito al cual quiere llegar. Entonces, dependiendo de la calificadora de riesgo que usted quiera visualizar, pues el daño al cual uno puede acceder está cada vez un poco más cerca para poder alcanzar esas tres letras, esas tres Bs en cada una de las calificadoras de riesgo dada por Moody's, Standard Poor's, Fitch, que es la meta a la cual el Ministerio de Hacienda quisiera alcanzar. Este es el desempeño de ese comportamiento, de cómo ha ido evolucionando y cómo es que efectivamente el manejo fiscal que ha tenido el Ministerio de Hacienda ha decantado en unas calificaciones de riesgo muy favorables y con ello entonces con mejores en las tasas de interés a los cuales puede acceder. Muy probablemente esto es uno de los elementos más valiosos que va a obtener para con la emisión de los $1.000 millones para el segundo semestre. Esto lo refleja con una deuda externa y un comportamiento de la yield curve mucho más baja de lo que nosotros habíamos anhelado y que en ese aspecto favorece a que las nuevas emisiones y el nuevo rollover de la deuda se logre a tasas mucho más bajas. ¿Cómo son un poco las expectativas y el manejo que se busca? Bueno, por ejemplo, para lo que es el Banco Central, se espera que para el 2024 esté en el orden del 1%. El tipo de cambio más o menos anda con un nivel de no más de 500, de 520, 530, puede extenderse un poco más, dependiendo de cómo está la volatilidad que podamos estar viendo.
Las finanzas públicas se han mantenido bastante estables y las cifras a las cuales se busca alcanzar, no vemos cambios en los que vayan a resultar ser amenazantes con respecto a la capacidad de pago que pueda tener el Ministerio de Hacienda para el futuro. En las tasas activas vemos reducciones todavía dentro de lo que es en colones para poder alcanzar ese crial de inflación que está en el orden del 2 al 4%, lo que precipitaría entonces tasas de interés mucho más bajas en colones. Los rendimientos en dólares a nivel local eventualmente podrían tender a disminuirse en el tanto y cuanto el Banco Central estadounidense también baje las tasas de interés, cosa que no se descarta y podría lograrse tal vez en el tercer trimestre de este año. Así también, pues entonces estaríamos en disposición de poder atender algunas dudas o consultas que ustedes puedan tener con nosotros y pues quedamos a la orden. Muchas gracias.